Hola, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Josué Díaz y te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal Ideawen 9919. Ahí vas a poder encontrar todo nuestro contenido. Mucha gente se pregunta, ¿dónde puedo encontrar más contenido? Pues vas a ir a Ideawen 9919, te vas a suscribir y vamos a poder tener un contacto más personal y juntos vamos a poder disfrutar de la palabra de Dios. Así que no se te olvide suscribirte, que Dios te bendiga y siempre recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Es un privilegio estar con ustedes aquí esta tarde y creo que Dios está en este lugar, amén. ¿Ustedes lo creen? El mundo está en crisis, ¿verdad? Que el mundo está en crisis porque no tiene a Cristo. Nosotros también estuvimos en un momento, Pablo dice que nosotros anduvimos en las corrientes del mundo. Yo quiero pedirle que abra su Biblia y quiero llevarlos, vamos a ir a un texto muy conocido, es San Juan 3:16. San Juan, del Evangelio de Juan. Sí, 3:16. Y quiero que leamos dos versículos y para entrar en la palabra. Vamos a leer el 16 y el 17. Amén. Me da un amén cuando lo tenga, por favor. Ok, ¿todos lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por enviar a tu Hijo a darnos salvación, a darnos vida, esperanza, Señor, en esta hora. Ponemos nuestras vidas en tus manos y ponemos, Señor amado, nuestros miembros, Señor amado, como instrumentos, Señor amado, para que sean honrando y glorificando tu nombre, Señor. No ponemos nuestros miembros, Señor amado, como instrumentos al pecado, sino, Señor amado, los ponemos como instrumentos para que te honren y te glorifiquen en esta hora de la tarde y a cada momento de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tomes el control de esta palabra y que toques nuestros corazones, nos transformes y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos una revelación de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Les decía que el mundo realmente está en decadencia. El mundo, hay un caos en el mundo, y ese fue el propósito por el que vino Jesús. Yo quiero que leamos bien esta palabra. Quiero que la volvamos a leer, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición del mundo era perdición, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El rumbo de nuestra vida era condenación. La pastora decía ahorita, si no acudimos a Cristo, nuestra vida está destinada a una maldición, y la maldición es la condena, y por causa del pecado. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado. Jesús no vino a condenar a nadie. Dios no envió a Jesús para que condenase al mundo o para que nos condenara a nosotros mismos, sino que Dios envió a Jesús, su Hijo amado, para darle salvación al mundo. La condición en la que el mundo estaba, o en la que nosotros estábamos antes de venir a Jesús, era la condición que nos había llevado el pecado. El mundo de hoy vive en la condición que vive por causa del pecado. Y yo sé que ustedes, si les gusta anotar, pueden anotar. Yo le puse al tema, el amor de Dios debe ser manifestado. Vivimos en un tiempo hoy de que todo se debe manifestar. Si no te gusta algo, pues lo
ponemos un post ahí en las redes sociales y manifestamos que estamos en contra de algo. Las mujeres que están de acuerdo al aborto ahorita están manifestadas porque se ha levantado una ley que no se va a permitir el aborto, y están pues poniendo ahí que están en contra de eso. Ellos sí manifiestan las cosas por las cuales ellos creen o lo que no quieren que se haga. Pues nosotros también como cristianos debemos manifestar el amor de Dios hacia nuestros amigos, y luego más adelante vamos a hablar acerca de cómo podemos manifestar el amor de Dios. Pero eso fue lo que hizo Dios mismo, enviándonos a Jesús. Él reveló su amor para cada uno de nosotros. Él reveló su amor. El amor de Dios es tan grande que Él despojó a su Hijo amado para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. La condición de nosotros no era la mejor, porque íbamos directamente a la muerte eterna. Pero el Señor vio nuestra condición, vio la condición del mundo y dijo: bueno, enviaré a mi Hijo para que le lleves esperanza, para que puedan ser salvos por Él. Quiero hablarles acerca de algunas condenas que hubiésemos pagado o que el mundo está bajo esas maldiciones. Una de las primeras maldiciones que la Biblia dice que toda persona que no viene a Jesús está bajo la condenación de la muerte eterna. No les podemos decir que no se puede, que se van a salvar fuera de Jesús, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no venimos a Jesús, estamos destinados a una muerte eterna. Pero también uno de los puntos que quiero mencionarle, hermano, es que el mundo está condenado también a vivir infeliz, porque usted y yo fuimos diseñados para adorar a Dios. Y cuando en el jardín del Edén el pecado se introdujo al ser humano y se separó, entonces vino el pecado y se apoderó del ser humano, y hubo una división entre Dios y el ser humano. Y cuando vino esa división entre Dios y el humano comenzó a ser infeliz, y por ende comenzó la muerte también a dominar al ser humano. El ser humano fue creado para que nunca muriese, y por eso Dios saca a Adán y a Eva del jardín del Edén para que ellos no tomasen del árbol de la vida y vivieran eternamente. Cuando el pecado llega a nosotros, el pecado introduce en nosotros la muerte, una condenación de muerte. Y nosotros no fuimos creados para vivir bajo condenación, fuimos creados para vivir bajo bendición de Dios. Pero otra condenación que el mundo tiene es que el mundo vive bajo la condenación o bajo la maldición del dolor. Sufren todo el tiempo. El coro decía que podemos hacer de nuestro doctor celestial a Jesús. Él es nuestro doctor. Él nos ha prometido que cuando estamos enfermos podemos decirle al que estamos enfermos. Tenemos una relación con nuestro Dios y Él nos sana. Recuerdo que cuando comencé a venir a los pies del Señor, aproximadamente hace unos 7 años, mi esposa tenía una enfermedad un poco fuerte en la parte de su, creo que se llama posta, ¿eso? Bueno, nosotros le decimos posta, pantorrilla del pie. Buscábamos solución, fuimos al doctor y fuimos a muchos hospitales aquí, y estábamos desesperados porque mi esposa sufría mucho ardor y mucha comezón en eso. Y pues en mi corazón me daba una tristeza porque la veía ella que no tenía paz todo el tiempo, y se echaba pomadas y se hacía de todo, y nunca recibía la sanidad. Pero recuerdo en un momento que en la iglesia se dijo que iba a haber un ayuno de 21 días, y el Señor puso en mi corazón que ayunara por mi esposa. Y le dije: Señor, voy a ayunar 18 días para ver el milagro que tú vas a hacer en la vida de mi esposa. Pero yo no tenía tanta fe, hermano. Créame que en el momento ese yo era muy tierno en la fe,
Y comencé a ayunar el primer día y cuando llevaba 5 días de ayuno, mi fe comenzó a crecer un poco más. Comencé a sentir la convicción del Espíritu Santo que mi esposa iba a ser sana. A lo mejor si yo le hubiese dicho a Dios, voy a ayunar 3 días para que mi esposa fuera sana, a lo mejor mi esposa hubiese sanado en los 3 días. Pero como yo le dije al Señor, voy a ayunar 18 días y al terminar los 18 días, Señor, espero que mi esposa esté sana. Y comencé, hermanos, a ayunar, comencé a cada día, y cuando regresaba al trabajo recuerdo que lo primero que hacía, en ese tiempo mi esposa usaba pantalón, lo primero que hacía es llegar a la casa y le decía, ya te sanó el Señor. Y le decía todos los días que llegaba al trabajo, le decía eso mismo a mi esposa. Y fue increíble, hermanos, pero en el día 18, cuando yo regresé del trabajo, mi esposa tenía sano su pie. Dios hizo un milagro maravilloso, porque Él es nuestro sanador. El mundo tiene que sufrir con el dolor, tiene que sufrir con la angustia de enfermedades, pero nosotros tenemos a Dios como nuestro sanador. Amén. Y otra maldición que tiene el mundo es que ellos no son felices. Ellos viven todo el tiempo, ellos viven con aflicciones, sin gozo, sin paz en su alma. Y nosotros, el Señor Jesús dice, yo les doy el gozo, no como el mundo os lo da. Amén. Nosotros tenemos la esperanza y nos refugiamos en Él. Pero la condición del mundo, quiero hablarle un poco acerca de la condición del mundo. Las personas que están fuera de Cristo, nosotros llamamos mundo a eso, o a esas personas, o mundanos, amén. Pero esas personas están en una condición que todo lo que ellos poseen y lo que ellos tienen en sí no lo pueden disfrutar. Pueden refugiarse buscando la felicidad en las cosas más caras, o pueden refugiarse, algunas personas que conozco se refugian en el trabajo y trabajan tanto y disfrutan poco, pero nosotros en Dios somos plenos. Y eso fue lo que Dios quiso enviar, por eso Dios quiso enviarnos a su Hijo amado, para que nosotros obtengamos la salvación, para que nosotros obtengamos esperanza de vida en Jesús. Quiero decirle, hermano, que usted no ha sido salvo, aunque ha confesado a Jesús, pero usted tiene una esperanza de salvación. Amén. Usted está en este mundo donde usted puede perder su salvación o su promesa. Y por eso es que la pastora dice, no podemos voltear a ver atrás, debemos seguir adelante. Él dijo que seríamos salvos, Él nos dio la promesa que volvería por nosotros, por su iglesia. Y esa promesa debemos aferrarnos nosotros y creer que Él va a volver por la iglesia. Amén. Dice, voy a leerles otra vez San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero leerles lo que dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La condición del mundo, la condición de nosotros cuando estábamos separados de Jesús era una muerte eterna. No había salvación para nosotros. No teníamos escapatoria. Nosotros íbamos a morir eternamente. Jesús no condenó al mundo. Él ya estaba bajo condenación del mundo, por eso Dios envió a su Hijo. Quiero que piense, hermano, yo sé que a lo mejor a usted le ha pasado en alguna ocasión, no sé si usted en algún momento ha entregado algo a alguien, que a lo mejor esa persona necesita eso, pero no lo quiso, porque eso fue lo que hizo Dios y eso fue lo que hicimos nosotros. Dios entregó a Jesús lo que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos a Jesús, la salvación, pero nosotros no quisimos a Jesús. Dios le ha dado a todo ser humano la oportunidad de venir
a reconciliarse con Él a través de Jesús, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que fuimos reconciliados por Jesús. Y nosotros lo que hicimos fue rechazar a Jesús. Dijimos, queremos ser liberados de la condenación eterna, queremos ser liberados de la presión que nos da el mundo, queremos ser liberados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero rechazamos a Jesús. Y como cristianos debemos entender de que nosotros debemos estar siempre a la expectativa de no rechazar a Jesús. Amén. Yo lo voy a mantener ahí en esa parte, y quiero que en San Juan 3:16, así que vamos a leer el 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Nueva Versión dice, el que cree en el Hijo único de Dios, no será condenado, pero quien no cree en Él ya está condenado. Jesús no vino a condenar, se lo vuelvo a repetir, porque Jesús no vino a condenar. Y nosotros como cristianos, quiero dejarle claro, hermano, que hay una necesidad en el mundo, la cual nosotros estamos aquí en la iglesia hoy llenándonos para saciar a esas personas, para llevarles esperanza, para llevarles vida. Pero una de las cosas que nosotros debemos hacer es que no vamos a condenar a alguien, porque ellos están bajo condenación. Pero sí vamos a mostrarles el amor de Dios, lo que Dios hizo. Vamos a entregarnos a ellos, vamos a darles nuestro tiempo, vamos a enseñarles con nuestro tiempo a ellos. Con la palabra de Dios vamos a ponerla en sus corazones. Entonces, la solución para esas personas que no tienen a Jesús es creer en Él. Si queremos liberarnos de la condenación eterna o de la muerte eterna, queremos dejar de vivir bajo la influencia de las drogas o del alcohol o de cualquier clase de sustancia que puedan estar tomando las personas en el mundo, entendemos que solo a través de Jesucristo esas personas pueden ser liberados. Deben creer. Esas personas debemos de llevarles el mensaje para que ellos crean en Jesús. Y hay una forma de hacerlo. Voy a leerles lo que dice San Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Recuerden que este es el pasaje cuando Lázaro había muerto y había sido sepultado, y Marta se acerca a Jesús y Jesús le dice esto. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la confesión. Esta es la confesión que todo ser humano debe hacer para poder acercarse a Dios. Recuerden que en Romanos, creo que el versículo 8 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la promesa que Él nos da ahí. Amén. Romanos 8, 9 y 10. Gracias, pastora. Sí. En esa parte el Señor nos da esa promesa. Y Marta lo que hace ahí es que le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella confesó y creyó en su corazón. Declaró las palabras. Nosotros debemos de mostrarle al ser humano de que hay salvación en Jesucristo. Ahora, quiero que entremos a una parte, hermanos, donde
tenemos que poner mucho de nuestra parte hoy nosotros. Y esta es la parte, creo, para la iglesia, porque ahorita estamos hablando acerca del mundo y acerca de la condición del mundo y la opción para que el mundo sea salvo. La opción, lo único que puede salvar al mundo de una condenación es Jesús. No hay otro método, no hay otra forma. No hay otra forma de que el mundo pueda ser salvo. Y nosotros, hermanos, estamos para llevar el mensaje. Yo sé que usted viene cada día de servicio aquí y se llena de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy, hermano, en día? Es que la iglesia estamos muy ocupados. Y estamos tan ocupados, si lo ofendo, me perdonan. Pero estamos tan ocupados en buscar nuestras propias ganancias y no las ganancias de Jesús. Y necesitamos entender esto. Necesitamos entender de que usted y yo estamos en la iglesia, somos parte de la iglesia. Dios lo escogió a usted, Dios lo está preparando y los ha preparado o nos está preparando para que llevemos el mensaje. Porque esta es la condición, dice el versículo 19. Si lo leen conmigo, San Juan 3:19. Esta es la condición: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que hace el mundo. Y esto es lo que muchas veces nosotros no lo hacemos, perdón. Lo que hacemos es que nos acercamos a Dios para mostrar las obras de Dios. Nos alejamos de Dios y mostramos las obras que el mundo nos ofrece. Las personas en el mundo hablan más de trabajo o hablan más de dinero, hablan de la economía, hablan de muchas cosas. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros hablamos de Cristo. En todo tiempo hablamos de Cristo. Amén. O deberíamos de hablar de Cristo. Deberíamos de decirle a las personas que hay alguien que puede salvarles. Si están... No soy de las personas que creo realmente en solo bendición y bendición, pero obviamente si las personas están en una quiebra económica, Jesús puede restaurar eso. Porque quiero contarles un pequeño testimonio. Cuando comencé a venir a la iglesia, nosotros estábamos destruidos como matrimonio con mi esposa. Nosotros discutíamos todo el tiempo. En ese tiempo solo estaba mi hija, la mayor, y nuestro matrimonio, hermanos, si usted iba a ver nuestra nevera, había leche y un bote de una caja de cereal por ahí, y era muy mala nuestra economía. No tenía carro, vivía en un apartamento donde no tenía cama, no tenía sofá, no tenía mesa de comedor y comíamos en el piso. Y cuando el Señor me trajo a Él, comenzó a restaurar mi vida, comenzó a restaurar mi matrimonio. Nuestro rostro comenzó a cambiar. Hoy podíamos sonreír con mi esposa. Es necesario que las obras que nosotros mostremos nos conduzcan a Jesús. Y eso es lo que quiero hablarle. Dice el versículo 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras son hechas en Dios. La Nueva Versión dice: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Si nos alejamos de Dios como cristianos, si pasamos tiempo que no oramos o si no leemos su palabra, no podemos reflejar obras de Dios porque estamos lejos de la luz. La luz es su palabra. Amén. Dice el Salmo 119, 105, ¿es, pastora?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz es la palabra. Si nosotros hablamos la palabra de Dios a las personas se sentirán alumbradas por la palabra. Verán que un foco se les prendió aquí porque hay una opción. Personas que están a punto de suicidarse, personas que están a punto de dejar su matrimonio y tú les dices, Cristo restauró mi matrimonio. Y dice, ¿hay oportunidad todavía? Sí, hay oportunidad. Hay una opción todavía. Amén. Jesús, Dios nos amó tanto que nos dio la oportunidad a nosotros de ser restaurados. Amén. Pero el amar, hermanos, el amar a Dios es darnos a Él. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando entendemos que Dios nos ama, Él nos provee. Y por eso quiero llevarlo a esto, porque cuando nosotros amamos a Dios y amamos a las almas, nosotros vamos a darles a ellos algo. Cuando leemos el versículo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa fue la muestra del amor. Nosotros en la iglesia no podemos estar todo el tiempo diciendo que amamos a las personas, pero no les damos nada, no les ofrecemos nada. Debemos llevarles algo a nuestros vecinos. Esto no significa que ellos vendrán a Jesús porque nosotros les demos esa palabra, pero el Espíritu Santo obrará en ellos y a su tiempo dará fruto la palabra de Dios. Pero es necesario que nosotros le demos a ellos. Amén. Dice, le voy a volver a leer el versículo 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El significado de la palabra manifiesto, hermano, significa evidente, notorio, visible. Usted y yo debemos ser visibles ante la sociedad que somos cristianos. La conducta, mi conducta, su conducta debe ser visible ante las personas de afuera. Amén. Pero debemos llevar ese amor que Dios derramó o que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos mostrarlo ante la sociedad. Dice Mateo 24, el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero volvérselo a leer. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, o hasta el fin, este será salvo. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que lo único que puede opacar su amor o opacar nuestro amor hacia las almas y hacia Dios es la maldad. Pero lo único que puede vencer la maldad es el amor. Una persona que puede tener mucho amor, pero si le comenzamos a hacer daño y le vuelven a hacer daño y pasa mucho tiempo recibiendo daño, esa persona se vuelve odiosa porque recibió mucho daño, recibió lo malo de otra persona. Pero una persona que sea muy mala, si le das amor y le das amor y le das amor todo el tiempo, se convierte en alguien que empieza a amar. Amén. Y nosotros tenemos el amor de Dios. Amén. Nosotros tenemos el amor de Dios para dar. Y por eso nosotros debemos manifestar las obras del amor que tenemos. Debemos ser manifiestos o debemos hacer manifiestas las obras del amor. Recuerden que la Biblia dice que tenemos los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Eso está en Gálatas.
5, amén. Y dice que tenemos los frutos del Espíritu Santo, pero el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Tenemos ese fruto y el amor tiene sus propios frutos. Y por eso quiero que los leamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios 13, 4. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Leamos el 6 también, por favor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Terminamos con el 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. La palabra benigno significa que es una persona que es benigna, es una persona que muestra buenas obras a las demás, sin importar que lo maltraten o sin importar que lo ofendan. Yo sé que no es fácil ser cristiano, más que nada en este tiempo, porque hay mucho rechazo al cristianismo. Y da una tristeza y un dolor enorme porque entre mismos cristianos a veces nos estamos rechazando. Si nos metemos a las redes sociales, entre mismos cristianos se están contradiciendo las prédicas. Debemos orar por ellos. Pero nosotros, hermanos, debemos entender con todo el corazón, hermanos, que hay una necesidad en el mundo y el mundo necesita recibir de Jesús, necesita recibir amor. Ahí donde usted trabaja, proyéctele amor a las personas, hágale sentir de que son importantes para Dios, y de esa forma es como vamos a llenar este lugar o vamos a llenar la iglesia. Debemos predicarles el evangelio con nuestras actitudes, debemos mostrarles frutos, nuestros frutos, el fruto del amor en nosotros. Yo sé que usted antes de venir al Señor tal vez era un poco cariñoso, pero no le mostraba tanto amor a su pareja o a las personas. Pero cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, Él produce amor en nosotros. Amén. Ese es la evidencia de que somos sus hijos, porque nos amamos los unos a los otros, dice. Amén. Yo sé que en este tiempo que estamos viviendo es difícil porque a veces nos sentimos que la gente nos aborrece, pero debemos soportar eso. El amor lo soporta. No lo soporta usted en su propia carne, soportémoslo en el amor del Señor. No seamos envidiosos, no tengamos envidia a las cosas que las demás personas hacen. Al contrario, mostrémosles felicidad en nosotros porque ellos son prosperados. Que nos alegramos que les vaya bien. Felicitémoslos cuando veamos que tienen éxito en alguna área de sus vidas. Y eso ellos van a empezar a notar que en nosotros hay algo diferente. Debemos mostrarles a ellos que nosotros no nos alegramos de las injusticias, sino que nos alegramos, nos gozamos de la justicia. Amén. La Biblia dice, el versículo 5 dice, no hace nada indebido, no buscamos lo nuestro propio. Al contrario, buscamos lo que Dios nos encomienda que busquemos. Vamos a llevarles a las personas. Recuerdo que hace unos par de meses a mi esposa, como somos de Honduras, le gusta cocinar bastante y hizo unos tamales de elote, y tomé unos tamales y me los llevé a los vecinos porque ellos son varones y viven solteros, están solteros. Entonces fui y toqué la puerta de ellos y les llevé unos tamales y les digo, bueno, aquí les traigo unos tamales de elote para que los disfruten.
Y eso comenzó a cambiar en ellos de una forma maravillosa, porque a hoy ellos son los que tocan la puerta y nos llevan frutas a nosotros ahí. Y siempre nos... donde quiera que nos ven, ahí están siempre saludándonos. Cuando ven algo raro en la casa y nosotros estamos en la iglesia, ellos van y están pendientes de ahí. No han venido al Señor, pero seguimos orando por ellos. Pero las personas que están a nuestro alrededor deben estar conscientes de que nosotros somos cristianos. No busquemos lo nuestro propio, hermanos. Mostrémosle al mundo. El mundo tiene una necesidad de que el amor del Señor les sea revelado a ellos. Revelemos, demos que sea visible el amor de Dios en nosotros, que sea revelado ante las personas. Nuestra familia es quizás uno de los más difíciles, o uno de los retos más difíciles que conquistar, porque la familia es la que menos cree en nosotros, porque conocen todo lo que nosotros hemos sido. Pero estoy completamente seguro de que si vivimos conforme a la palabra de Dios y si permitimos cada día que el amor de Dios se multiplique en nuestro corazón, entonces podemos conquistar el corazón de esas personas para el Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Quiero leerles una vez más el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermano, quiero invitarle que en este tiempo se ponga sus propios retos y llevar el amor de Jesús a cada familia, sin importar lo difícil que sea, sin importar lo costoso que pueda ser, darles del amor de Dios a las familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y no nos desesperemos cuando ellos nos rechacen, sigamos orando por ellos. Digámosle al mundo, a esas personas, que hay solución para ese caos donde están viviendo. Aparentemente ellos creen que son felices, pero es una felicidad fingida, porque nosotros pasamos por eso, porque nosotros vivimos de esa forma en un tiempo, hasta que chocamos con Jesús, con ese amor incomparable, porque nadie pudo amarnos mejor de como Él nos ama. ¿Qué le parece si terminamos con esto y se pone de pie? No sé si hay alguien aquí que no haya recibido a Jesús en su corazón. No sé si hay alguien aquí que sufre con esa presión del mundo, de querer ser como los del mundo, de querer consumir lo que el mundo consume, de querer ser liberado, pero el odio, el rencor que hay en nuestros corazones en algún momento no nos deja acercarnos a la gracia o a la luz de Jesús. Porque la Biblia dice que los que viven en sus obras de maldad no pueden acercarse a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero es necesario que se acerque a Jesús y su corazón sea descubierto ante Dios. Si hay alguien aquí que quiera acercarse al Señor, que quiera reconciliarse, que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, este es tu día. No debemos esperar que llegue el momento de una condenación a nuestras vidas. El pecado quiere condenarnos todo el tiempo. El pecado quiere tenernos bajo esclavitud. Quiero decirte que el amor de Dios es tan grande que nada de lo que nosotros podamos hacer puede pagar el precio de lo que Jesús hizo en la cruz. Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Él no quiere que nosotros estemos bajo una condenación. Quiere liberarnos a través de Jesús.
Si alguien te ha dicho que no sirves para nada, que no vales nada, quiero decirte que vale la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús. Y esa gracia que fue derramada sobre nosotros, hoy podemos ser parte de Él. Amén. Gracias, Señor.